Buenos saludos y bendiciones. Aquí ahora para presentarles este tema sobre el anticristo. Y este tema es muy relevante porque hay un grupo de cristianos que creen que ya el anticristo se manifestó en el primer siglo y que en realidad el anticristo son los anticristos y que no hay ningún anticristo que va a venir en el futuro. Bueno, hay un grupo pequeño de cristianos que están predicando esto. Entonces, aquí hoy voy a presentarles este estudio acerca de el anticristo. Y en este estudio del anticristo vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver la diferencia entre el anticristo, los anticristos y el espíritu del anticristo. Repito, vamos a ver la diferencia entre el anticristo, los anticristos y el espíritu de anticristo. El espíritu del anticristo. Y para ello tenemos que ir a los siguientes versículos que voy a pegar acá a continuación, y usted tome ahí lápiz y papel, abra su Biblia y comencemos a examinar los versículos que voy a citar que habla a las claras de lo que es el anticristo y los anticristos y el espíritu del anticristo. Para comenzar vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 23. Y poned mucha atención, dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ojo a esta frase. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Dos puntos a resaltar aquí. Dice, el anticristo viene. En singular, el anticristo viene. Y viene refiere al futuro, no en presente. Viene, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y aquí dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Esto quiere decir que esta era la enseñanza que los apóstoles estaban dando a la iglesia de que un anticristo o el anticristo vendría en un futuro. El anticristo. Poned atención aquí. Entonces repetimos la lectura teniendo en cuenta esos puntos. El anticristo viene. Y según vosotros oísteis, o sea, era una enseñanza dada por los apóstoles. Ahora dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora, tiempo presente, han surgido muchos anticristos. O sea, aquí hay una diferencia entre el anticristo que vendría en el futuro con los anticristos que han surgido ahora. A no confundir él con los. Entonces, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces Juan, en el versículo 18, está hablando de el anticristo que había de venir, poniendo como ejemplo a los que han salido ahora. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces dice en el versículo 19, salieron de nosotros. Aquí está diciendo de dónde han surgido. O sea, han surgido muchos anticristos. Ok, ¿de dónde? Aquí en el versículo 19 nos enseña, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, han salido de la misma congregación. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
No todos son de nosotros. Entonces quiere decir, ahí está la diferencia y de dónde salen. Han surgido muchos anticristos, pero aquí Juan nos está diciendo de dónde. Y está diciendo que estos anticristos han surgido ahora en tiempo presente, pero no está diciendo que estos anticristos son el anticristo. Repito, en el versículo 18 está hablando de el anticristo en tiempo futuro. Ya en el versículo 19 en adelante está hablando de los en tiempo presente, lo que han surgido y de dónde han surgido. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Sigue diciendo el verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y ya en el versículo 22, hablando de la característica de los anticristos, ¿cómo saber detectar a un anticristo? Y dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, este es un opositor. Es la característica para detectar en tiempo presente a un anticristo. De entre los anticristos que se han manifestado, que han surgido en tiempo presente. Entonces dice el apóstol aquí, ¿quién es el mentiroso sino el que niega? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esta es la característica para detectar a los anticristos. Entonces, desde el versículo 18 al versículo 23 del capítulo 2 de Primera de Juan, en el versículo 18 está hablando de el anticristo que había de venir. Según vosotros oísteis que viene el anticristo, así han surgido muchos ahora. Muchos anticristos, han surgido muchos, pero el anticristo es uno y los son otros. Él es uno, el anticristo en singular y refiere al futuro, y los anticristos refiere al presente. Por eso dice, han surgido, tiempo presente. Entonces no se pueden confundir diciendo que los y él es el mismo. No. El anticristo es un personaje, según Juan, que los apóstoles enseñaban en el primer siglo que había de venir. Por eso dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así como ustedes oyeron que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Pero el anticristo es uno y los son otros. Él está en tiempo futuro, por venir, y los anticristos están en tiempo presente. Han surgido, dice, muchos anticristos. Entonces, haciendo esta aclaración, para que usted no se confunda entre el anticristo y los. Él está en el futuro, los está en tiempo presente. Pero la creencia de un anticristo por venir, según Juan, dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y estoy repitiendo esto porque han surgido un grupito pequeño de cristianos que dicen que ya el anticristo vino en el primer siglo y que el anticristo en realidad son los anticristos. Es una mentira. Él y los son dos grupos, o mejor dicho, dos cosas diferentes. Él es el que está por venir, según la enseñanza de los apóstoles, y los son los que ya se manifestaron, según Juan. Han surgido, y dice de dónde. ¿Del mundo? No, literalmente han surgido de la misma congregación, opositores que estaban con ellos y salieron, se dividieron de la iglesia. Entonces aquí el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 23, está haciendo una clara diferencia entre el anticristo que había de venir con los anticristos que han surgido en tiempo presente. Pero ahora le voy a mostrar
el espíritu del anticristo, según el apóstol Juan. Ahora, siguiendo con la lectura en la misma carta de Primera de Juan, pero ahora en el capítulo 4, verso 1 al 6, pongan mucha atención, dice así: Amados, no creáis a todo espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Pongan mucha atención, dice, probad los espíritus si son de Dios. O sea, no crean todo, sino que examinen lo que escuchan. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa, que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Aquí se está hablando del espíritu del anticristo. Vean la diferencia entre el anticristo, los anticristos y el espíritu del anticristo. Aquí en el versículo 1 del capítulo 4 está hablando de falsos profetas, influenciados por el espíritu del anticristo, falsos profetas. Entonces aquí dice el versículo 3, ustedes pueden diferenciar entre el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. El verso 2 dice, en esto conoced el espíritu de Dios. O sea, en esto ustedes diferencian entre los que hablan de parte de Dios y los que hablan de parte de ese espíritu del anticristo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Este es un hijo de Dios que está predicando la verdad. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Y aquí es de donde surge la creencia de que el anticristo ya se manifestó en el primer siglo. Porque dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros oísteis que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero aquí está diciendo el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. Hay que hacer una diferencia entre el anticristo, los anticristos y el espíritu del anticristo. Ahora voy a leer todo esto y después de leerlo voy a mostrarles a ustedes por la Biblia cuál es este espíritu del anticristo. Continuamos la lectura. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Dice el espíritu, recuerden esto. El espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está. Entonces, por esto dicen, bueno, acá se está refiriendo a ese anticristo que estaban esperando los apóstoles. Hay una diferencia entre el anticristo, los anticristos y el espíritu del anticristo. Sigo leyendo el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios. Aquí en el versículo 4 está la clave para identificar a este espíritu del anticristo y diferenciarlo entre el anticristo, los anticristos y el espíritu del anticristo. Este espíritu, ¿quién es? Aquí en el versículo 4
Poned atención a los detalles que han pasado muchos escatólogos, teólogos, han pasado por alto y por eso han interpretado mal. El versículo 4 sigue diciendo, y poned mucha atención, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? ¿A quién ustedes lo han vencido? A ese espíritu del anticristo. Ustedes le han vencido. Entonces rápidamente vamos al siguiente versículo y vamos a identificar quién es ese espíritu del anticristo. Ustedes lo han vencido a ese espíritu del anticristo. Entonces, lo han vencido, ok. ¿Cuándo y dónde? Pregúntese. Para dar respuesta a esa pregunta de quién es ese espíritu del anticristo, que habéis oído que viene y que no es el anticristo, sino el espíritu del anticristo. Leamos en esta misma carta, Primera de Juan, capítulo 2, verso 13. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. El maligno. Habéis vencido al maligno. ¿Y quién es el maligno? Es Satanás. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Sigue diciendo el verso 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, literalmente aquí nos está diciendo que el maligno es al que han vencido. Entonces, el maligno es a quien han vencido. Han vencido al maligno. Entonces, este es el espíritu del anticristo que ya está operando. Ya. El que vosotros oísteis que viene, el espíritu del anticristo. No es el anticristo, sino el espíritu del anticristo. Son dos cosas diferentes. Por eso dije, voy a hacer la diferencia entre el anticristo, los anticristos y el espíritu del anticristo. Y aquí me está diciendo claramente que el espíritu del anticristo es el espíritu del maligno. Es el espíritu del maligno. Entonces dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Estoy leyendo el verso 3 del capítulo 4 de esta misma carta. Este es el espíritu del anticristo, el espíritu en singular, el espíritu del anticristo, no los anticristos, sino el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Y dice de la iglesia: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, y los habéis vencido. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? Al maligno. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es ese que está en el mundo? Es el espíritu del maligno. Entonces, no se confundan. No se confundan. No se confundan para nada, creyendo de que el espíritu del anticristo es el anticristo. No, el anticristo literalmente es uno, los anticristos son otros, y el espíritu del anticristo, ahí nos está diciendo claramente que refiere al espíritu del maligno. Para corroborar lo que estoy diciendo de que el espíritu del anticristo es en realidad el espíritu del maligno, vamos a Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, dice: y Él os dio vida, refiriéndose al Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Pregúntese. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu en singular que opera en los hijos de desobediencia. Este es el espíritu del maligno. Este es el espíritu del anticristo que está operando. Pero este no es el anticristo, sino el espíritu del anticristo, haciendo diferencia entre el espíritu del anticristo, los anticristos y el anticristo. Aquí nos dice claramente, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ustedes, la iglesia, le han vencido. Le han vencido al maligno. Ese es el espíritu del anticristo, el cual ustedes oyeron que viene. Pero eso no quiere decir que no va a venir un anticristo. Por eso, volviendo a leer nuevamente el capítulo 2 de esta misma carta, en el verso 18, volvamos a leer nuevamente y repasemos. Ya teniendo todos estos datos, repasemos. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Fíjense que aquí está diciendo el anticristo viene, pero refiriéndose al espíritu del anticristo dice, ya está operando. Ustedes escucharon que viene, pero ya está. Pero refiere al espíritu del anticristo, no al anticristo mismo. Por eso aquí en el versículo 18 del capítulo 2 está en tiempo futuro. Por eso dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Ok? Así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, esos muchos anticristos han surgido ahora, pero hay uno que va a venir. Pero este es el anticristo y los anticristos. Entonces hay una comparación entre él y los anticristos. Él y los. Y aquí se está hablando de hombres, porque los anticristos son hombres y el anticristo en este contexto es hombre. Por eso hace una comparación entre el anticristo que había de venir y los. Ahora la pregunta es, ¿los anticristos son humanos? Y usted me va a decir, sí, son humanos. Entonces, si está haciendo una comparación entre el anticristo y los, obviamente que él también es humano. El anticristo es un humano que va a venir. Y los son humanos. Los anticristos son humanos del tiempo presente. Anticristos del tiempo presente. Repito, en el versículo 18 me está diciendo que los anticristos son humanos que estaban compartiendo en la misma congregación y se dividieron. Son anticristos humanos. Y está haciendo una comparación entre él y los. El anticristo, singular, y los. Entonces sería erróneo pensar de que aquí se está hablando de un espíritu como él y los como humano. Si él es un espíritu, entonces los también tendría que ser espíritus. Pero aquí los anticristos refiere a humano, entonces por ende el anticristo también es un humano. Entonces, para culminar este tema, en esta primera parte, capítulo 2, verso 18 de Primera de Juan, nos habla de el anticristo y los anticristos. Él y los, una comparación entre él y los. Hijitos, ustedes han oído que viene el anticristo. Así han surgido muchos. Ahí está comparando entre él y los. Entonces, si los anticristos son humanos, obviamente que el anticristo también es un hombre. Entonces, eso hace la diferencia entre el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo refiere al espíritu del maligno. Hijitos, dice el capítulo 4 de esta misma carta, capítulo 4, verso 4.
hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Ustedes le han vencido a ese espíritu del anticristo. Ok. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, refiere al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es mayor que ese espíritu que está en el mundo. Y en Efesios capítulo 2, verso 2 dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué opera en los hijos de desobediencia? Ese es el espíritu del anticristo que Juan dijo, ya está. Ustedes escucharon que viene, pero ya está. Pero está otro personaje que es un hombre, es un humano, que es el anticristo, capítulo 2, verso 18. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que viene el anticristo, así han surgido ahora muchos anticristos. Está haciendo una comparación, y esta comparación de entre el anticristo y los sería una comparación errónea. Si los son humanos, él debería de ser humano también, porque sería una comparación digamos errónea, porque ¿cómo podríamos comparar los anticristos humanos con un anticristo espíritu? No tiene sentido. Entonces, si los anticristos son humanos, es obvio que se está hablando aquí de que el anticristo que había de venir, el que se predicó en el primer siglo, según vosotros oísteis que viene el anticristo, también por ende es un humano. Entonces, ya cerrando este estudio, aquí está la diferencia entre el anticristo, los anticristos y el espíritu del anticristo. El anticristo es un hombre, es un humano que va a venir. Los anticristos son los que surgieron de la misma congregación. Juan lo dice, han salido de nosotros, se han dividido de nosotros. Y está el espíritu del anticristo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿De dónde viene ese espíritu? Es el espíritu del maligno. Ahí está la diferencia. El espíritu del anticristo en realidad es el espíritu del maligno, del diablo. Los anticristos refiere a esos que han salido de la misma congregación. No vienen del mundo, vienen de la misma congregación, salen de ahí. Y el espíritu del anticristo es un personaje que va a venir en tiempo futuro, del cual el apóstol Pablo habla. Voy a pegar unos versículos más y ya cierro para no ser tan extenso, pero para que vean que el apóstol Pablo también creía esto, creía que en el futuro vendría un anticristo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4. Hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo y del arrebatamiento de la iglesia, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ponga mucha atención aquí al verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesús, obviamente, no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y se manifieste el hombre de pecado, un hombre, un humano, el hijo de perdición, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, el cual se opone. Está hablando de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre de pecado es el anticristo que los apóstoles predicaban en el primer siglo que había de venir, el anticristo humano. Y acá Pablo lo corrobora cuando dice el cual se opone. Un anticristo es
aquel quien se opone. Entonces aquí nos está mostrando que este personaje del cual habla el apóstol Pablo, que se va a manifestar previo al arrebatamiento de la iglesia, este hombre de pecado, este hijo de perdición, el cual se opone, es un anticristo porque se opone, es alguien que se opone a Cristo. Es el personaje del cual habla el apóstol Juan. Oísteis que viene el anticristo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que viene el anticristo. El anticristo es al que refiere el apóstol Pablo acá en el verso 3 y 4 de Segunda de Tesalonicenses. Es este personaje, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y este hombre de pecado, este hijo de perdición, este anticristo, es la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Y el tiempo de este hombre de pecado, este hijo de Satanás, el tiempo de su gobierno es de 42 meses. Lo puede encontrar usted en el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 5. Se refiere a este personaje, que es la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, al cual hace referencia Juan como el anticristo y el apóstol Pablo como quien se opone a todo lo que se llama Dios. Se levanta contra los hijos de Dios también. Dice, se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. No solamente contra nosotros, la iglesia, sino arrasa con todo. Ese ya sería otro tema. Pero acá el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, nos habla de ese hombre que vendrá en el futuro, previo al arrebatamiento de la iglesia, a la segunda venida de Cristo. Entonces, ese anticristo es el anticristo del cual los apóstoles predicaban en el primer siglo. Hasta aquí este breve estudio. Bueno, quise hacerlo breve. En realidad hay mucho para decir. Hay más para decir. En otra entrega, en otro estudio, voy a traer otros argumentos, pero aquí le he dejado lo básico para que ustedes entiendan la diferencia entre el anticristo, que es el hombre de pecado de 2 de Tesalonicenses 2, versos 3 y 4. El anticristo es ese mismo personaje que el apóstol Pablo habló. El anticristo. Y es el mismo personaje del cual habla Apocalipsis capítulo 13, verso 5, que es de 42 meses de gobierno. La primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces, aquí en este estudio le he entregado la diferencia entre el anticristo que había de venir, identificando escatológicamente a dónde hizo referencia el apóstol Pablo y el apóstol Juan, tanto en el libro de Apocalipsis como también en las epístolas. Entonces, la diferencia entre el hombre de pecado, que es el anticristo, los anticristos y el espíritu del anticristo, que es el espíritu del maligno.